Bienvenidos a The Deep Dive, donde nos sumergimos en lo más profundo de la información. Exacto. Hoy nos adentraremos en un caso que aún perturba el alma de España, ¿eh? El crimen de José Bretón. Así es. Un caso envuelto en un halo de misterio y horror, que nos obliga a confrontar la oscuridad capaz de anidar en el corazón humano. En efecto. La desaparición de Ruth y José, dos pequeños de 6 y 2 años, en Córdoba, un 8 de octubre de 2011, conmocionó a todo un país. Lo que en principio parecía una pérdida en un parque se convirtió en una espiral de dolor y engaños que nos llevó a una verdad escalofriante. José Bretón, el padre, no solo no había perdido a sus hijos, sino que los había arrebatado del mundo de la manera más cruel. ¡Wow! Un caso que nos atrapa desde el primer instante. Al inicio, la incertidumbre, la búsqueda desesperada, la esperanza de encontrar a los niños sanos y salvos. Pero poco a poco, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, revelando una trama siniestra que heló la sangre de toda España. Las primeras investigaciones apuntaban a una pérdida accidental en el Parque Cruz Conde, conocido como Ciudad de los Niños. José Bretón, el padre, aseguraba haberlos perdido de vista mientras jugaban. La policía, con la ayuda de cientos de voluntarios, inició la Operación Resplandor, una búsqueda exhaustiva que se extendió por días. Una búsqueda que, lamentablemente, condujo a un callejón sin salida. Y es que la verdad, como suele suceder en los casos más oscuros, se escondía tras una elaborada red de mentiras. Claro, las inconsistencias en el relato de Bretón, su actitud evasiva, las contradicciones en sus declaraciones, fueron despertando las sospechas de los investigadores. Poco a poco la atención se centró en él, el padre desconsolado, como el principal sospechoso de la desaparición de sus propios hijos. Interesante. Y la verdad, como un fantasma que se niega a permanecer en silencio, comenzó a emerger de las sombras. La investigación destapó un plan meticuloso, impulsado por un deseo de venganza hacia su esposa, Ruth Ortiz, quien había solicitado el divorcio. José Bretón, consumido por la ira y el resentimiento, decidió arrebatarle lo que más quería: sus hijos. Una venganza llevada a cabo con una frialdad que cuesta comprender. ¿Qué sabemos de la mente de José Bretón? ¿Qué lo llevó a cometer semejante atrocidad? Bueno, el perfil psicológico de José Bretón es complejo, un enigma que los expertos han intentado descifrar. Un psiquiatra le había diagnosticado trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, caracterizado por una necesidad extrema de orden y limpieza. Se especula que su paso por el ejército, concretamente en Bosnia con la Brigada Mecanizada X, pudo haber influido en el desarrollo de esta condición, agudizando su necesidad de control. Es interesante esa posible conexión entre su experiencia militar y su TOC. Podríamos decir que la exposición a situaciones extremas, donde la vida y la muerte se enfrentan cara a cara, pudo haber marcado su psique, llevándolo a buscar un control absoluto sobre su entorno. Es una posibilidad. Además, Bretón tenía un miedo profundo a perder el apoyo de su grupo, de aquellos a quienes consideraba cercanos. Recordemos su intento de suicidio tras una ruptura amorosa. Esto nos indica una personalidad con una gran dependencia emocional, con dificultades para afrontar la pérdida y el rechazo. Ya veo. Y en este caso, la pérdida inminente de su familia, el divorcio que él no deseaba, pudo haber sido el detonante de su plan. El divorcio fue, sin duda, un factor clave. Bretón se aferraba a la idea de la familia perfecta, la que él había construido en su mente, y cuando esa imagen se resquebrajó, cuando la realidad se impuso a sus deseos, reaccionó de la manera más terrible. Claro, sí. Pero lo que realmente impacta es la frialdad con la que José Bretón planeó el asesinato de sus hijos. La investigación desveló una serie de acciones que nos muestran hasta qué punto la mente humana puede ser un laberinto de oscuridad. Exactamente. Eligió la finca de sus padres, Las Quemadillas, como escenario del crimen, un lugar aislado, familiar, donde creía que podría actuar con impunidad. Obtuvo tranquilizantes, Orfidal y Motivan de un psiquiatra, argumentando que los necesitaba para tratar su ansiedad. Un acto maquiavélico, utilizando su propia condición para obtener las herramientas para cometer el crimen. Wow. Y no se detuvo allí. Acumuló leña y compró una cantidad considerable de diésel, 271.11 litros, entre el 5 y el 7 de octubre. Incluso hizo una especie de ensayo con sus sobrinos días antes, dejándolos solos por un momento en un parque, simulando la pérdida de los niños. Sí, sí. Cada paso, cada detalle meticulosamente calculado para construir una coartada, para desviar la atención, para crear la ilusión de una tragedia accidental. Un plan macabro, ejecutado con una precisión que nos deja sin aliento. ¿Y qué ocurrió el día de la desaparición? ¿Cómo se desarrollaron los hechos? El 8 de octubre, José Bretón recogió a sus hijos en Huelva, donde vivían con su madre, y los llevó a Córdoba. Primero a casa de sus padres, luego a casa de su hermana, Catalina. Dejó a los niños allí y se dirigió a Las Quemadillas a dejar las garrafas de combustible que había comprado. Cada movimiento, una pieza más en su macabro juego. Ya. Mientras tanto, seguía tejiendo su red de engaños.
Exacto. Le propuso a sus hermanos Catalina y Rafael encontrarse en el Parque Ciudad de los Niños, con sus respectivos hijos esa tarde. A su madre le dijo que no comería en casa porque tenía un compromiso con unos amigos. Mentiras, manipulaciones, una fachada de normalidad que ocultaba el abismo de sus intenciones. Increíble, creando la ilusión de un día normal mientras se preparaba para lo inimaginable. La mañana del 8 de octubre, José Bretón y sus hijos volvieron a casa de Catalina. Su cuñado los llevó a recoger el coche a casa de los abuelos, donde José simuló dirigirse a comer con sus amigos. Pero su destino real era Las Quemadillas, el punto de no retorno. Y en ese viaje a las Quemadillas, la sombra de la tragedia se cernió sobre Ruth y José, dos pequeños inocentes ajenos al destino que su propio padre les tenía preparado. Se cree que durante el trayecto al llegar a la finca, José Bretón les administró los tranquilizantes a sus hijos. A las 13:48 intentó llamar a su esposa, pero no pudo contactar con ella. Quizás un último atisbo de duda o tal vez una confirmación de que ya no había vuelta atrás. Un momento crucial donde la oscuridad se impuso por completo. A partir de ahí, el plan de Bretón se puso en marcha con una precisión escalofriante. Decidido a seguir con su plan, construyó una pira funeraria entre los naranjos ocultándola de la vista. Un lugar apartado elegido con premeditación para no dejar rastro de su atrocidad. Un acto que nos hiela la sangre, que nos enfrenta a la parte más oscura del ser humano. ¿Cómo pudo José Bretón, el padre que se supone debe proteger a sus hijos, convertirse en su verdugo? Es una pregunta que nos atormenta, que nos obliga a mirar al abismo de la mente humana y a reconocer que a veces la realidad supera cualquier ficción. Colocó los cuerpos de sus hijos sobre la pira, la cubrió con una mesa metálica y la prendió fuego. Utilizó 250 kilos de leña y 80 litros de gasoil, alcanzando temperaturas de hasta 1200 grados. Un acto brutal, difícil de comprender, que nos deja con un nudo en la garganta. Permaneció junto a la hoguera hasta las 17:30, asegurando la incineración total, borrando cualquier rastro físico de sus hijos. Solo quedaban cenizas y huesos, testigos mudos de una tragedia inarrable. Y después de este acto abominable, José Bretón regresó a la ciudad dispuesto a continuar con su farsa de representar el papel del padre desconsolado. Tras deshacerse de los cuerpos, condujo hasta Ciudad de los Niños, aparcando a unos 300 metros. Intercambió mensajes con su hermano Rafael, haciéndole creer que estaba en el parque con sus hijos. También recibió una llamada de su madre. Fingiendo normalidad mientras el horror de sus actos aún ardía en la finca. Una actuación macabra que nos muestra la capacidad de manipulación de José Bretón, su frialdad, su desapego de la realidad. A las 18:18 José llamó a Rafael diciéndole que había perdido a los niños, que no los encontraba por ninguna parte. Movilizó a su familia y finalmente a las 18:41 llamó al servicio de emergencia 112, iniciando la búsqueda policial y presentando una denuncia formal por la desaparición a las 20:43. Un teatro macabro, una puesta en escena cuidadosamente planeada para ocultar su crimen. ¿Y cómo reaccionaron las autoridades? Detectaron desde el principio las contradicciones en su relato. La policía, con la experiencia que da lidiar con lo peor del ser humano, comenzó a sospechar de José Bretón. Las inconsistencias en su relato, su actitud evasiva, las contradicciones en sus declaraciones fueron despertando las alarmas. Y la investigación, como un sabueso que sigue el rastro de la verdad, se centró en él. La detención de José Bretón el 22 de octubre de 2011 marcó un punto de inflexión en el caso. A partir de ese momento, la investigación se centró en encontrar pruebas que lo vincularan con la desaparición y muerte de sus hijos. Un giro crucial en el caso. Pero la historia no termina aquí. ¿Qué hay de los restos óseos encontrados en la finca? ¿Cómo se convirtieron en la pieza clave que desmontó la coartada de José Bretón? La polémica en torno a los restos óseos marcó un antes y un después en la investigación. Inicialmente, la antropóloga forense de la policía, Josefina Lamas, concluyó que los huesos eran de animales. Un error que retrasó la justicia y causó un dolor aún mayor a Ruth Ortiz, quien nunca creyó la versión de la pérdida accidental. Un error que nos hace reflexionar sobre la importancia de la ciencia forense en la resolución de crímenes, sobre la necesidad de contar con profesionales altamente cualificados y con los recursos necesarios para realizar su trabajo con rigor y precisión. Ruth Ortiz, con la determinación de una madre que busca justicia para sus hijos, solicitó un segundo análisis a cargo del reconocido antropólogo Francisco de Echeverría. Y en ese momento la verdad comenzó a abrirse paso entre las sombras. Echeverría encontró fragmentos óseos humanos que podrían corresponder a niños de 2 y 6 años. Un tercer análisis realizado por José María Bermúdez de Castro confirmó la procedencia humana de los restos. Este descubrimiento desembocó en la destitución de Josefina Lamas y en la reapertura de la investigación, esta vez con José Bretón como principal sospechoso de asesinato. Una prueba irrefutable que echó por tierra la versión de Bretón, que lo puso frente a sus actos, frente a la monstruosidad que había cometido. Sin embargo, la controversia no termina ahí. Durante la instrucción del caso, surgieron irregularidades en la cadena de custodia de las pruebas, específicamente con la muestra número 8
de los restos recogidos en la hoguera. Un detalle que la defensa de José Bretón no dudó en utilizar a su favor, intentando sembrar la duda, creando una cortina de humo para desviar la atención del verdadero culpable. ¿Qué pasó con esa muestra? Se perdió. Esa es la gran pregunta. Durante el juicio, Josefina Lamas declaró que la muestra número 8 no aparecía en las fotografías que se le mostraron. Serafín Castro, comisario jefe de la UDEF, sugirió que la muestra pudo haberse desintegrado debido a su delicado estado. Un argumento que, si bien no logró exculpar a José Bretón, sí puso en evidencia la necesidad de mejorar los protocolos de custodia de pruebas, de garantizar la integridad de las mismas para evitar que la duda se instale en el proceso judicial. El juicio contra José Bretón comenzó el 17 de junio de 2013 en la Audiencia Provincial de Córdoba, un juicio mediático que conmocionó a la opinión pública y que puso a prueba la capacidad del sistema judicial para hacer frente a un caso tan complejo y doloroso. El juicio contra José Bretón fue un proceso largo y doloroso donde se expusieron las pruebas, los testimonios y las estrategias de la defensa para intentar desviar la atención del verdadero culpable. El jurado popular, compuesto por 7 mujeres y 4 hombres, escuchó atentamente los argumentos de ambas partes. La Fiscalía presentó un caso sólido basado en las pruebas forenses, los testimonios de testigos y las contradicciones en el relato de Bretón. Pero la defensa, como era de esperar, intentó sembrar la duda, cuestionando la validez de las pruebas y presentando a Bretón como un padre amoroso víctima de una serie de errores y circunstancias desafortunadas. Claro. Se vivieron momentos de gran tensión, especialmente durante el testimonio de Ruth Ortiz, quien con un dolor desgarrador relató la pesadilla que había vivido desde la desaparición de sus hijos. Un momento muy difícil, sin duda. Su testimonio cargado de emoción y verdad conmovió a todos los presentes y dejó en evidencia la crueldad del acto cometido por José Bretón. Exacto. Bretón, por su parte, se mantuvo firme en su declaración de inocencia, asegurando que amaba a sus hijos y que nunca les haría daño. Una actuación que no convenció al jurado, que finalmente lo declaró culpable por unanimidad. Un veredicto que muchos esperaban. El 22 de julio de 2013, José Bretón fue condenado a 40 años de cárcel, 20 por cada uno de los asesinatos. Una sentencia que, si bien no podía devolverle la vida a Ruth y José, sí representaba un acto de justicia, un reconocimiento al dolor de una madre y una condena a la barbarie. Sí. La defensa, como era previsible, recurrió la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, argumentando irregularidades en la cadena de custodia de las pruebas, pero el recurso fue desestimado en noviembre de 2013. Un nuevo revés para la defensa, que no se dio por vencida y presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, el cual también fue desestimado por unanimidad en julio de 2014. En marzo de 2015, la Audiencia Provincial de Córdoba rebajó la condena de 40 a 25 años de cárcel debido a la aplicación del artículo 76 del Código Penal, que permite reducir la pena cuando se condena por varios delitos. Una decisión que generó controversia, pero que no cambió el fondo de la cuestión. José Bretón fue declarado culpable del asesinato de sus hijos. Y con esta sentencia se cerró un capítulo oscuro en la historia de España, un caso que nos confrontó con la maldad humana, que nos hizo cuestionarnos hasta dónde puede llegar la crueldad y que nos recordó la importancia de proteger a los más vulnerables. El caso de José Bretón no solo nos dejó una profunda herida, sino que también nos obligó a reflexionar sobre la importancia de la justicia, la necesidad de mejorar los sistemas de protección a la infancia y la urgencia de abordar el problema de la violencia doméstica. Un caso que nos recuerda que la verdad, aunque a veces se oculte tras una maraña de mentiras, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Y que la justicia, aunque a veces tarde en llegar, siempre prevalece. El crimen de José Bretón es un recordatorio de que la maldad existe, de que puede estar más cerca de lo que pensamos y de que debemos estar alerta para proteger a los más vulnerables. Es un llamado a la reflexión, a la acción, a la construcción de una sociedad más justa donde la violencia no tenga cabida. Hemos llegado al final de nuestra inmersión en el caso de José Bretón, un viaje a las profundidades de la Almomana, donde hemos encontrado oscuridad, dolor y también la fuerza de la verdad y la justicia. Esperamos que esta experiencia les haya permitido comprender mejor la complejidad de este caso y les haya dejado con la necesidad de seguir buscando respuestas, de seguir luchando por un mundo mejor. Muchas gracias por acompañarnos en The Deep Dive.